Hoy vamos a discutir las leyes de Morgan para las afirmaciones lógicas. Como podemos ver acá, estas dos equivalencias representan las leyes de Morgan. Lo que queremos probar hoy es la equivalencia entre esta afirmación y esta afirmación en el primer caso, y la de esta afirmación y esta afirmación en el segundo caso. Para lograr esto tenemos dos métodos. El primer método es usando las tablas de la verdad, como podemos ver en este lugar, y la segunda es usando el siguiente lema. Empecemos con el primer método. Para lograr el primer método, lo que hacemos es que creamos nuestra tabla, damos para los valores de A y B. Vemos todos los posibles valores que pueden tomar A y B, y ahora tomamos esta parte de la equivalencia y la colocamos en esta columna, y la segunda afirmación de la equivalencia la colocamos en esta columna. Vemos que la primera afirmación es una disyunción, pero con una negación. Sabemos que una disyunción es falsa solamente en el caso cuando los átomos A y B al mismo tiempo son falsos. Pero como tenemos una negación, vamos a ver que para el primer caso, donde A y B son falsos, entonces esta afirmación es verdadera, y para todos los otros casos esta afirmación va a ser falsa. Ahora vamos a la siguiente afirmación. En esta afirmación tenemos una conjunción, pero notemos de que tenemos la negación de A y tenemos la negación de B. Sabemos que una conjunción es verdadera solo cuando los átomos A y B son verdaderos al mismo tiempo. Pero como tenemos que negación de A y negación de B, entonces para el caso donde A y B son falsos, vamos a tener que esta afirmación es verdadera. Y para los otros casos vamos a tener de que es falsa. Ahora podemos notar de que solo para el caso en el que A y B son falsos, estas dos afirmaciones son verdaderas, y para todos los otros casos, estas dos afirmaciones son falsas. Eso quiere decir de que hay una equivalencia. Entonces ahora hacer exactamente la misma tabla y va a ser lo mismo. Ahora, lo que quisiera discutir es el segundo método, que es usando el siguiente lema. ¿Qué dice este lema? Este lema dice que si tenemos dos afirmaciones F y Y, estas dos van a ser equivalentes si solo si F, si solo si G es una tautología. ¿Qué quiere decir? Recordemos que una tautología es cuando para cualquier valor que le demos a los átomos de la afirmación, esta siempre va a ser verdadera. Podemos notar que acá tenemos un conector lógico sí, solo sí. Sabemos que ese conector lógico sí, solo sí es verdadero cuando F es verdadero y G es verdadero al mismo tiempo, y cuando F es falso y G es falso al mismo tiempo. En los otros casos va a ser falso. Así que tenemos que probar que esto es una tautología. Podemos ver que la negación de A o B es verdadera solo en un caso. Cuando A y B son falsas. ¿Sí? Entonces tenemos que el único caso en el que esta afirmación es verdadera es cuando A es falsa y B es falsa. ¿Por qué? Porque cuando A es falsa y B es falsa, esto siempre es falso. Pero como tenemos la negación, entonces esto va a ser verdadero. Pero ese es el único caso en el que esto sucede. Ahora veamos esta parte de la equivalencia. Tenemos que negación de A y negación de B es verdadera solo para un caso. Veamos que tenemos y, negación de A y negación de B. Quiere decir de que esto va a ser verdadero solo en un caso, cuando estas dos partes son verdaderas. Entonces, sí, solo sí, negación de A es verdadera
y negación de B es verdadera. Como tenemos una negación en los dos casos, entonces tenemos que A es falso y B es falso. Ahora bien, podemos notar que el único caso en el que estas dos afirmaciones son verdaderas es cuando A y B son falsas. Y para todos los otros casos, para todos los otros posibles casos de A y B, esto siempre va a ser falso. Eso quiere decir que para el caso en que A es falso y B es falso, reemplazamos en nuestras afirmaciones de esta sí y solo sí. Vemos de que esto va a ser verdadero, entonces, de que esto va a ser verdadero. Y ahora para los otros casos donde esto siempre es falso al mismo tiempo, esto es falso al mismo tiempo, quiere decir que esto es verdadero. Quiere decir entonces que esto es una tautología. Ahora, repliquemos lo mismo para el segundo caso. Para el segundo caso tenemos entonces que la primera afirmación es una negación de A y B. Ahora, cuando tenemos A y B es verdadera solo en un caso, cuando A y B son verdaderas. Como tenemos la negación, entonces colocamos que esto es igual a 0. Sí, solo sí. Sí, solo sí. A es igual, es verdadero, y B es verdadero. Solo para este caso esto pasa. Ahora veamos la segunda parte, veamos la segunda afirmación. Tenemos entonces que negación de A o negación de B es falsa sí, solo sí. Sí, solo sí. Estos dos, negación. Estos dos son falsos, ¿cierto? Entonces tenemos negación de A, falso, y negación de B, falso. De nuevo, como tenemos negación, quiere decir de que A es verdadero y B es verdadero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para esta afirmación es falsa para los casos en los que A y B son verdaderos. Y que esta afirmación es falsa para los casos, solamente para los casos en los que A y B son verdaderos. Para todos los otros casos de A y B, esta afirmación van a ser verdaderas. Entonces, de nuevo, usamos nuestro lema. Vamos a usar nuestro lema. Y vemos que en este caso tenemos que nuestra primera afirmación es falsa y la segunda afirmación es falsa. Como tenemos sí, solo sí, quiere decir que toda esta afirmación es verdadera. Ahora, sabemos que para todos los otros casos de A y B, en las dos afirmaciones, esto siempre va a ser verdadero. Quiere decir que entonces que esto va a ser verdadero y esto va a ser verdadero, como son verdaderos al mismo tiempo, quiere decir que esto es verdadero y entonces esto es una tautología.